Sí, acá me dice si podemos hacer un repaso de identificar qué usar en cada problema. Sí, ahora, mientras vamos viendo cada ejercicio, vamos viendo ese tema. Voy a compartir pantalla. Cualquier cosa, ahora el chat yo no lo voy a ver, porque voy a estar viendo la pantalla, así que me hablan por el micrófono. ¿Bien? ¿Se ve ahí la guía? Sí, se ve. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, vamos a empezar por el 4. El 3 lo voy a hacer también. Pero vamos a empezar por el 4 porque creo que lo piden todos. Bueno, el 4 dice, se tienen dos urnas. La urna X, que contiene 4 cubos negros y 3 blancos. Y la urna Y, que contiene 2 cubos negros y 2 blancos. Se saca un cubo de la urna X y se introduce en la urna Y. A continuación, se saca un cubo de la urna Y. Calcular la probabilidad de que el segundo cubo, o sea, el que se saca de la urna Y, sea blanco. Bien. Entonces, resumen, que es lo que escribí acá en la hoja. La urna X tiene 4 cubos negros y 3 cubos blancos. Así que en total son 7 cubos en la urna X. En la urna Y yo tengo 2 cubos negros y 2 cubos blancos. O sea que en total tengo 4 cubos. El problema dice que se saca un cubo de X y se pone en Y. Y luego se saca un cubo de Y. Bien. Y bueno, y la pregunta decía que hay que sacar la probabilidad de que el segundo cubo sea blanco, ¿no? Entonces se plantea esto. Miren lo que puse acá. Esto que yo puse TN y TB, ¿sí? Significa trasladar. Trasladar un cubo negro o trasladar un cubo blanco. ¿Sí? Si yo traslado, o sea, el cubo que saco de X lo traslado al negro, y si el cubo que saco de X lo traslado al blanco. Entonces yo tengo dos opciones, ¿sí? Tengo dos opciones eh, condicionales, ¿bien? Una es que si yo traslado negro, después cuando saque ese cubo de la urna Y, saque negro. Por eso es SN, es sacar negro. O sea, si yo traslado negro, que saque negro. Y después que está, si yo traslado negro, que saque blanco. Es la otra posibilidad. Después la otra posibilidad que si yo traslado blanco, saque negro. Y que si yo traslado blanco, saque blanco. ¿Sí? Estas son todas las posibilidades que se presentan como condicionales, ¿sí? Porque yo tengo la condición de que traslado algo y después de haber trasladado eso yo saco un cubo. Y tengo que ver cuál es la probabilidad de que salga ese cubo, que en este caso me pide que sea blanco. Entonces, las únicas dos opciones posibles en donde se saca un cubo blanco son las dos estas que están recuadradas en verde acá. Así que las otras dos las desestimo, ¿sí? Porque a mí el problema me pide que saque blanco. ¿Se entendió acá el diagramita este? ¿Se acabamos? Sí, sí. Sí, se entendió. O sea, es bastante difícil de razonarlo como lo estás planteando, pero sí, o sea, si vos me decís a mí, si yo lo razono como lo razonás vos, te digo que ni en pedo. Así no, porque lo veo re complejo, pero sí, se entendió lo que vos estás explicando. ¿Y cómo lo razonaste vos? No, no llegué, no sabía cómo. Ah, Me quemé la cabeza todo un día y no sabía cómo razonarlo. No, me resultó muy difícil. sí, el 4 es muy difícil, por eso es uno de los primeros problemas en realidad que se ve. Mayormente el punto Es muy 4. abstracto, es muy abstracto, o sea,
no sabía cómo, por dónde arrancar, no tenía muchos datos tampoco. Claro, mayormente el punto 4 a veces lo suele dar Alejandro al final de la clase teórica. Pero bueno, en este caso se decidió que lo dé yo y bueno, que lo piensen ustedes. Profe, perdón, Sí. yo sigo sin entender. ¿Me podía repetir de nuevo, por favor? Bien, sí. Acuérdense que tengo la urna X que tiene 7 cubos y la urna Y que tiene 4 cubos. Lo que dice el problema es que yo saco un cubo de X, de la urna de X, y lo paso a la urna de Y. Y por último, de la urna de Y saco un cubo. Y hay que hallar la probabilidad de que ese cubo sea blanco. Entonces yo acá puse un diagramita para que se vayan estructurando un poco cómo es el problema. De X hay dos opciones, que se traslade, por eso es TN, que se traslade un negro a la urna Y, un cubo negro, o que se traslade un cubo blanco a la urna Y. Esas son las dos opciones. Ahora acá, de acá salen más opciones, que son condicionales. Si yo traslado uno negro, puede pasar que saque uno negro después de la urna Y. Y también puede pasar que si yo traslado uno negro, la otra opción es que saque uno blanco. ¿Sí? O sea, cuando yo traslado un cubo negro de la urna X a la Y, después cuando saque un cubo de la urna Y puede salir o blanco o negro. No hay más opción. Esos son los dos que yo puse acá. Y abajo puse, si yo traslado blanco, una opción es que saque negro y la otra opción es que saque blanco. Bien. Entonces, como el problema me pide que saque un cubo Ah, listo. blanco, Sí, sí. a mí me interesan en los que están encuadrados, que son los que al trasladar uno negro a uno blanco, saco uno blanco. Me interesan estas dos opciones nada más. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Ah, listo, listo. Sí, sí, ahí sí, ahí sí. Gracias. De nada. ¿Alguna Ah, ahí duda? entendí. ¿Alguna duda hasta acá? Hasta ahora no, por lo menos. Bien. Bueno, entonces yo tengo que empezar a sacar estas probabilidades. La probabilidad de trasladar negro, la probabilidad de trasladar blanco, estas probabilidades condicionales. Tengo que ver de cómo hallarlas. ¿Sí? Perdón, profe, pero me parece que se trabó, o no sé si solo a mí. Sí, No, se yo trabó. no lo escucho No, tampoco. no Se se trabó. escucha. Se No se traba. escucha. Se fue, me parece que se fue. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí, Ahora sí te escucho. sí, sí. Se Sí, escucha, sí. pero se fue la pantalla. Se fue el compartir pantalla. A ver, voy a volver a compartir. Ahí lo ven de vuelta el ejercicio. Se está cargando en mi máquina. Bueno, Ahí yo puedo verlo, profe. Ahora sí, ahora sí. bien. Yo lo que le decía, según el diagramita que está acá, yo tengo que ahora buscar la probabilidad de trasladar negro, la probabilidad de trasladar blanco y la probabilidad de los condicionales estos que están acá, los que están encuadrados, que son los que me interesan. ¿Sí? Entonces pienso cómo calcular esas probabilidades. Como dice acá abajo, la probabilidad de trasladar negro, o sea, de la urna X a la urna Y, es 4 sobre 7. ¿Por qué 4 sobre 7? Por cuatro Casos negras. favorables sobre casos totales. Exactamente. O sea, en la urna X había 4 negros, ¿sí? De 7 cubos totales. Bien, entonces queda 4 sobre 7, que está acá arriba de todo. En la urna X había 4 cubos negros y 7 en total. Entonces 4 sobre 7. Bien. Esa es la probabilidad de trasladar negro. Ahora, la probabilidad de trasladar blanco, como hay 3 blancos en la urna X, sobre 7 en total,
queda 3 séptimos la probabilidad de trasladar blanco. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, si yo traslado ese negro a la urna de I, ¿cuántos cubos me van a quedar? 5. 5. ¿Sí? 5 totales. La urna I originalmente tenía 4, 2 negros y 2 blancos. Entonces, como le traslado uno negro, van a quedar 3 negros y 2 blancos, que en total son 5 cubos. ¿Sí? Entonces, yo ahora pienso, ¿cuál es la probabilidad de que si yo trasladé un negro, que salga un blanco? Bueno, 2 sobre 5. ¿Sí? Porque en la urna I hay 2 blancos sobre 5 en total. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Lo mismo pasa en la parte de abajo. Si yo traslado uno blanco, en la urna I van a quedar 2 negros y 3 blancos, que en total son 5 cubos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si yo traslade blanco, saque blanco? Bueno, como en la urna I hay 3 blancos, y en total son 5 los cubos, queda 3 sobre 5 la probabilidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Hasta ahí. Sí, correcto. Bueno, y por último, a mí la pregunta me decía, o sea, ¿por qué yo estoy calculando todo esto? Porque a mí la pregunta me decía sacar la probabilidad de que salga blanco. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que salga blanco es una probabilidad puntual, o sea, es una probabilidad total. ¿Sí? Y la probabilidad total tiene esta fórmula que son las dos opciones que hay. ¿Sí? Una opción, que era lo que decíamos antes, es que si traslade blanco saque blanco, y la otra es que si traslade negro saque blanco. Esas son las dos opciones que nos interesaban. ¿Sí? Y la probabilidad total dice que tengo que ese condicional multiplicarlo por la probabilidad puntual, y el otro condicional también multiplicarlo por la probabilidad puntual. O sea, esta es la fórmula de probabilidad total, que supongo que la deben tener todos. ¿Sí? Es el condicional por el puntual, más el condicional por el puntual, y así infinitamente según cuántas posibilidades hay. En este caso hay dos posibilidades: que traslade blanco y saque blanco, o que traslade negro y saque blanco. ¿Sí? ¿Se entiende por qué planteé eso? Sí, se entiende perfecto. Pero yo estoy de acuerdo con el compañero que decía antes que razonar de esa forma es muy difícil. O sea, acá lo importante es básicamente lo que está en el cuadrito que usted remarcó. La probabilidad Exactamente, de sacar blanco sobre lo que se transfiere de negro, sacar blanco sobre lo que se transfiere de blanco. exactamente, sí. Este ejercicio, el 4, es el más difícil, es el único que hay así igual en la guía, pero siempre la idea es tratar de meterse lo que más se pueda en el problema, y contextualizarlo y tratar de meterse en el ambiente, y, y ver cómo es. ¿Sí? Entonces yo tengo que pensar, si saco un cubo de la urna X y la pongo en Y, y después en Y saco un cubo, tengo que pensar siempre, como es probabilidad, todas las posibilidades que puede pasar. ¿Sí? Que eso fue lo que puse en el diagramita. Las posibilidades son esas: si trasladé negro, que saque negro, o que saque blanco, y si trasladé blanco, que saque negro o que saque blanco. Pero a mí, como el problema me pide sacar blanco, de esas 4 condicionales que tengo ahí, solamente me interesan 2, que son las que sacan blanco. Entonces después calculo los datos, ¿sí? Y ahí ya puedo sacar la probabilidad total. Es rebuscado el ejercicio, no es de los comunes que aplico la fórmula de compatible, incompatible, independiente, dependiente y ya está. O Bayes o probabilidad total y ya está. No, este es de mucho razonamiento, de meterse mucho en el problema, es distinto. ¿Sí? Es buscar todas las posibilidades que hay. ¿Bien? Profesor, yo lo resolví de otra forma.
que no sé, capaz que es la misma, pero no de forma tan explícita. Hice 3 séptimos, que era la probabilidad de blanco, lo llevé a o sea, lo multipliqué por un quinto y después le sumé los otros 2 quintos. Digo, llegué al mismo resultado, pero no al mismo planteo que hizo usted, que me parece más completo. Me lo tendrías que mandar y ver cómo lo hiciste para ver si es. Si te dio lo mismo, lo más probable es que puede ser que esté bien, pero para ver si es válido el procedimiento que hiciste. Ok, ok, bueno, se lo mando. Profesor, yo Sí. también se lo puedo mandar porque yo lo hice de otra forma. Bien, cuéntame, ¿cómo lo hicieron? Y yo si se lo explico no me estaría entendiendo, pero le puedo mandar una foto escaneada de la hoja. Bueno, dale, entonces mándenme una foto, los dos que lo hicieron distinto, y lo miramos para ver si es válido el procedimiento que hicieron o no. O sea, si es válido en cuanto teóricamente, ¿no? Dale, si querés te lo mando ahora o si no después. Sí, No sé. cuando quieran me lo mandan y después yo, en cuanto pueda, lo miro y les digo si Vale, quedó bien o no. ok, casi. De nada. La idea es que se entendieron el ejercicio, porque después de plantear la probabilidad total es reemplazar todas las fracciones que calculamos antes. Y ahí hacen la cuenta y les da 17 sobre 35, que era la respuesta. ¿Alguna duda? No, o sea, la segunda parte es claro que es fácil, pero llegar al planteo ese es lo más complicado, para mí al menos, ¿no? De esa deducción que presentaste vos. Pero yo supongo que todos los ejercicios o los que van a estar en el parcial no van a ser tan complicados como este, ¿no? Esa es la preocupación original, ¿no? El punto, vuelvo a reiterar, el punto 4 es el más difícil y el que más hay que pensar, más que nada el planteo. O sea, la primera parte, hacer ese diagramita y pensarlo y ver qué calcular o qué no, es lo más difícil. Pero yo primero tengo que pensar, a mí me pide la probabilidad de sacar blanco. Eso es lo que me pide el problema. Entonces, la probabilidad de sacar blanco, yo no tengo datos eh, para poder calcular eso. ¿Sí? Yo tengo condiciones de decir, bueno, de una urna paso a otra y después tengo que sacar otro cubo. Bueno, son todas condiciones eso. Entonces yo me estoy centrando en una probabilidad total que usa los condicionales. ¿Sí? Me pide una probabilidad puntual, que es la probabilidad de sacar blanco, ¿sí? Y me está diciendo varias posibilidades con condiciones. Entonces yo puedo presentar inicialmente, puedo presentar la fórmula de probabilidad total y después puedo ir pensando cómo sacar cada probabilidad. ¿Sí? Lo puedo hacer de atrás para adelante, o sea, del final para el principio, como yo lo hice. Primero pueden plantear la fórmula y después analizar cómo saco todas estas 4 probabilidades que están en la fórmula. Y ahí capaz que se lo piensan y prueban. Capaz que es algo más empírico también, o sea, decir, bueno, paso de este cubo para acá y me fijo cuántas hay. Y cuántos cubos hay en total. Y cuántos hay negros. Y cuántos hay blancos. Entonces como que voy pensando eso. Esa es más o menos la idea en donde puede empezar el ejercicio. En cuanto al parcial, yo el parcial no lo hago, ni lo corrijo, ni nada. Eso lo hace todo el profesor. ¿Sí? El profesor Alejandro. Como mucho, que yo lo único que puedo meterme en el parcial es que capaz, como ustedes saben, el primer parcial, si no nos meten todos adentro de vuelta, es presencial. ¿Sí? Entonces, hay una gran posibilidad de que esté yo tomándolo en una de las burbujas. Viste que lo van a dividir en burbujas. Y bueno, en una de las burbujas lo puedo estar tomando yo, en otra Alejandro, en otra Erika, que es la otra ayudante. Bueno, o en otro que no conocemos, bueno, cosas así. Pero el parcial lo hace y lo corrige Alejandro. ¿Sí? Profe, o sea que como algo muy puntual en este ejercicio sería básicamente detectar el suceso que sería que salga blanco, digamos, el suceso compatible entre ambos, como que eso es lo más puntual que hay que identificarlo para poder hacer ese análisis del cuadrito, Claro, por lo que primero, estoy entendiendo. sí, primero identificar qué me pide. Me pide la probabilidad de sacar blanco. Bueno, listo. ¿Puedo sacar la probabilidad de sacar blanco fácilmente? No, primero porque no tengo unos super datos y segundo porque tengo condición tras condición. ¿Cuáles son esas condiciones? Que de la urna X se pasa uno a la Y y que de la Y tiene que salir uno blanco. Y entonces como que se va modificando todo, ¿sí? Porque a la urna X le saco un cubo, a la Y le agrego uno y después le saco otro.
¿sí? Entonces, cuando pasa ese tipo de condiciones, de cosas que se van alterando en el camino, estoy hablando de una probabilidad total, y entonces yo planteo la fórmula, y al plantear la fórmula yo ya sé que tengo que calcular, o que tengo que buscar. Y ahí pienso, casos favorables sobre casos totales, y voy pensando, bueno, si paso de una urna a otra, ¿qué casos favorables y casos totales van a quedar? Y bueno, y voy pensando así. A mí puntualmente lo que me pasó es que yo planteé la fórmula como usted lo hizo, pero yo no sabía que iba en el suceso compatible, digamos. O sea, sabía que era blanco, pero no sabía cómo expresarlo numéricamente. Entonces como que me trababa ahí. Me faltaban esos datos que usted lo generó con la tabla. Pero bueno, no me salió de atrás para adelante, no me salió a mí, como usted lo dice. Te costó calcular los condicionales, decís. Exactamente, claro, Sí, exactamente. Porque yo saqué el 4 séptimos y el 3 séptimos, no, y sí, el el 3 3 séptimos. quinto, creo. No, 3 séptimos. El 3 Ah, el séptimo, 3 pero quintos. después, Ah, la verdad que no me acuerdo bien, me tendría que fijar, pero bueno, saqué uno de esos dos datos, pero cuando yo armé la fórmula, me faltaba la parte de los condicionales, y ahí es como que no podía. claro, yo supongo que el 4 séptimos y el 3 séptimos lo podían sacar fácilmente porque era solo mirar la urna y ver cuántos negros hay, sobre cuánto, eso era el típico ejercicio que venimos haciendo Claro. siempre. El tema era los condicionales, que cómo lo saco, porque yo sé que el condicional tiene una fórmula, ¿sí? Que la vimos, pero en este caso es más como deductivo, ¿no? Tengo que deducir según como paso una a otra, ver qué fraccioné, ¿sí? Claro, profe, yo hice básicamente eso también, como que lo dedují así. Claro, sí, sí, sí. Igual, como dos de ustedes lo hicieron de distinta manera y les dio lo mismo, hay muchas maneras de poder hacer un ejercicio. Después hay que ver si de la base verifica que esté bien, ¿no? O sea, la base teórica que aplicaron ustedes verifique que está bien lo que hicieron. Pero hay varias maneras de poder hacerlo y son válidas siempre y cuando cumpla con la parte teórica, ¿no? Pero bueno, No, me parece que la mía no cumple ni a palos, pero. lo miramos, lo Este, miramos. Todo por eso. Si lo tienen bien, después lo publicamos, lo ponemos en una cartelera. Bien, ¿alguna duda siguen teniendo con este? Si quieran ver, No, ¿no? quedó clarísimo este ejemplo. Bien. Bueno, como verán, el 4 viene de la mano con el 5, ¿sí? ¿Y por qué viene de la mano? Eh, Porque fíjense que acá pidió probabilidad total. Y la probabilidad total siempre viene de la mano con qué otra fórmula. Con Valles. Con Bayes. Entonces, tarde o temprano, el señor Bayes iba a aparecer, ¿sí? Entonces apareció en el punto 5, que es la seguidilla del punto 4. Bien. Bueno, acá tienen el punto 5, si vamos a leerlo igual. Acá. El cubo extraído de la urna I resultó ser blanco. Acá ya me está afirmando que el que salió es blanco. O sea, es el dato que sé. Calcular la probabilidad de que el cubo extraído de la urna X, o sea, el que pasó de la X a la Y, haya sido negro. Ese es el dato que no sé. Entonces yo planteo la probabilidad de trasladar negro, que es lo que no sé, sabiendo que saqué blanco, ¿sí? Ahí planteo el condicional. Y este condicional es Bayes, ¿sí? Acuérdense que el condicional es Bayes. Y además en el punto 4 saqué la probabilidad total, o sea que es más Bayes todavía. Bueno, la fórmula de Bayes era, así hablando rápido y mal, es la probabilidad de ese condicional pero invertido por la probabilidad del dato que sé sobre la probabilidad total que saqué en el punto anterior, ¿sí? Entonces, estos tres datos los tengo todos del punto anterior, porque este condicional yo lo saqué, esta probabilidad también la saqué de trasladar negro y el denominador es la probabilidad total, que era el resultado del punto 4. Entonces hago toda la cuenta
y me queda 8 sobre 17. ¿Sí? Ese es el punto 5. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí Sí, se ve profe. claramente, que usted en esa fórmula usó una regla de 3 simples. ¿Aplica para ejercicios similares a este caso? ¿En dónde aplico una regla de 3 simples? Acá, en la que usted acaba de mostrar en el 5. Porque es la misma, cuando vos tenés dos datos que ya sabes por un dato que lo vas a buscar, siempre se multiplican los dos datos obvios por el dato, dividido el dato que en este caso sería el sacar blanco. Sí, pero no es... yo no lo tomo como regla de 3, sino que lo tomo... Es la fórmula. Es la fórmula que tiene Bayes. O sea, a mí el problema me pide hallar la probabilidad de que si saqué blanco se haya trasladado uno negro. Entonces ya sabiendo solamente lo que pide el problema, ya puedo reemplazar en la fórmula de Bayes. La misma fórmula te da el formato. No sé si una regla de 3. O por lo menos... Sí, porque lo acabo de hacer y me acaba de dar el mismo resultado, 8 sobre 17. Sí, es la regla de 3. O sea, acabo de aplicar una regla de 3 simples y sí me dio el mismo resultado, 8 de 17. Bueno, está bien, está perfecto, pero la idea Ah, es siempre usar las fórmulas, los teoremas. Por eso yo les digo, ok. está bien que utilicen varias formas para resolverlo, está perfecto. Pero la idea es que utilicen las fórmulas, que utilicen Bayes, que utilicen probabilidad total, que utilicen sucesos dependientes, independientes, compatibles, incompatibles. Tienen que usar esas fórmulas, ¿sí? Porque si no, no está la base teórica, que es lo que yo les decía. ¿Bien? Gracias. De nada. Bien. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿No? Bueno. Vamos al punto 3. Y acá un alumno me hizo una pregunta que está bueno mirarlo. ¿Sí? Por mail me lo hizo. Bueno, el 3 decía, un frasco contiene 5 bolas rojas y 4 bolas negras. Se saca al azar una bola y a continuación se reemplaza. Después, o sea, se saca al azar una bola y a continuación se reemplaza. O sea que es con reposición. Después se saca otra bola. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas bolas sean rojas? ¿Sí? Bueno, acá puse, el frasco tiene 5 bolas rojas y 4 bolas negras. ¿Sí? Se saca una bola, se reemplaza, o sea, se repone y después se saca otra. Bueno, siempre el planteo cuando yo saco bolas, cubos o lo que sea que estoy sacando de un frasco, de una urna o de lo que sea, siempre se plantea como una intersección, ¿sí? Y pongo todos los colores de esas bolas, cubos o lo que sea. Entonces acá yo plantearía la probabilidad de la intersección entre la bola roja y la bola roja, que son las dos que van a salir. ¿Sí? Si tengo 3 bolas rojas serían 3R, si tengo 4, 4R, pero siempre es una intersección. ¿Sí? El tema es que yo cuando hablo de intersección, hay dos maneras de calcular la intersección. Una es con sucesos dependientes y la otra con sucesos independientes. ¿Sí? Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Está Francisco ahí? ¿Me escuchás? Sí, sí, soy yo. Bien. ¿Cuál era la duda que tenías acá? La primera duda que me hiciste. La primera pregunta que me hiciste. ¿Sabes qué? Déjame chequear. O sea, una me dijiste, por lo que me acuerdo yo también, ¿no? Una me dijiste que yo en el punto 2 había hecho lo del complemento, ¿sí? Que era uno menos y fui calculando el complemento. Y después me dijiste que, Claro. que yo también había puesto lo de que lo podría elevar al cubo o elevar al cuadrado. Sí, exacto. Todo eso. ¿Y por qué era multiplicación? Bueno, todas esas cosas me fuiste preguntando. Sí, tenía un combo de dudas y mandé todo. Bueno, primero que este punto no es igual al 2, no puedo hacer el complemento, porque en el 2 te pide que al menos una salga azul o al menos una salga roja, no me acuerdo qué decía el 2. Entonces, como dice al menos una,
ahí tengo que usar el complemento. ¿Sí? Acá no me pide eso, no me pide al menos una. Me pide que las dos salgan rojas, ya está. ¿Sí? Eso es lo primero. Lo segundo es una multiplicación, porque siempre cuando estoy hablando de sacar rojas, de sacar bolas, de sacar cubos, de sacar lo que sea, son intersecciones. ¿Sí? Entonces por eso Sí. siempre son multiplicaciones. Bien. Con reposición. Claro, en este caso con reposición. Después hay que ver si es dependiente o independiente. Ese es otro tema. Pero multiplicaciones son seguros, siempre. ¿Bien? Ok. Eso por un lado. Y después por el otro, el tema de la potencia es que como acá es con reposición, tanto, Es independiente. tanto ahora lo miramos eso, tanto el, el denominador como el numerador de las fracciones van a ser iguales. ¿Sí? Entonces 5 novenos por 5 novenos es lo mismo que poner 5 novenos al cuadrado, ¿o no? Sí, correcto. Entonces, por ese lado va la primera pregunta que me hiciste. No sé si te contesté todo o seguiste en una Sí, duda. sí, sí. Ahí está muy bien. Bien. Y la segunda pregunta, que fue la más interesante, creo que era esa. O sea, es multiplicación, me dijiste porque son independientes, pero ¿por qué va? Y bueno, eso. En realidad, como dije hace un rato, es multiplicación porque es una intersección, porque son problemas de sacar bolas, sacar cubos, etcétera, etcétera. Pero hay que ver si es dependiente o independiente. ¿Sí? En fin y al cabo siempre se saca con una multiplicación, pero una puede ser dependiente u otra independiente. Es independiente, como recién dijeron uno por ahí hace un ratito, cuando es con reposición. En este caso, como la bola que sacó se reemplazó, o sea, se repuso, es con reposición, entonces estos son sucesos independientes. ¿Sí? Porque independientes habla cuando un suceso no altera a otro. Entonces, como yo lo repongo, no lo altero el suceso, porque ya repuse la bola que saqué. Entiendo. Entonces, y es dependiente al revés. Dependiente es cuando es sin reposición. Que es cuando un suceso sí altera al otro. Como no lo repongo la bola, entonces lo está alterando. Me está alterando la base, me está alterando los casos totales. ¿No? Bien. Esa es la Sí. diferencia. ¿Bien? Estamos. Gracias. De nada. Bueno, este ejercicio, como era la probabilidad de sacar roja la primera bola y la probabilidad de sacar roja la segunda bola, y se reemplazaba, o sea, siempre la cantidad total de bolas iba a ser 9, porque era con reposición. Cuando menciono se reemplaza, Sí, ¿es que agarro otra pelota o la vuelvo a meter en la caja? la vuelvo a meter, así sería. O sea, la Ok. misma roja que saqué, la vuelvo a meter. Ok. Entonces, por eso las dos son iguales. ¿Sí? Cuando es con reposición, las fracciones van a ser iguales, por eso yo lo puedo expresar como potencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Alguna duda con el 5? Con el 3, perdón. No. Bien. Pasamos al 11 entonces, si no hay duda. Vamos al 11. Bueno, el punto 4 me lo había pedido Gladys Miguel, que no sé si supongo que lo entendió, que está presente porque lo vi. Y Sí, sí, profe, lo entendí, gracias. bien. Francisco, me preguntaste el 3, ya me dijiste que está todo bien, creo. Sí, estamos bien. En el chat alguien me preguntó el 5, que ya no me acuerdo cuál nombre, pero lo dije hace un ratito el 5. Y después Franco, Sebastián Costales, tengo anotado, me pidió el 11, 17 y 24. Vamos a empezar con el 11. A ver, vamos a leer el enunciado. A buscarlo. Acá está un poco largo el enunciado. Dice, en un grupo de 200 personas,
cada individuo es clasificado como masculino o femenino y de acuerdo a si usa anteojos o no. O sea, yo ya tengo los dos sucesos. Una es que sea masculino o femenino, o la otra es que sea con anteojos o sin anteojos. Los datos recabados dicen que la probabilidad de que una persona elegida al azar sea masculino, sabiendo que usa anteojos, es 6 sobre 11. ¿Cómo planteo este dato? O sea, ¿qué es esto? ¿Una probabilidad qué? Condicional. 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 Bien. Lo que sé es que usa anteojos y lo que no sé es que sea masculino. ¿Sí? Bueno, eso es 6 sobre 11. Después dice, la probabilidad de que no use anteojos sabiendo que es femenino es de 33 sobre 43. Bueno, acá tengo otra probabilidad que Condicional. 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 Sí, condicional. Por el sabiendo que se dice acá. Entonces yo sé que es femenino y lo que no sé es que no use anteojos. Bien. Bueno. Y acá a veces se confunden en esta oración que le voy a leer ahora. Dice, si en el total hay 86 femeninos y hay 44 que usan anteojos, se pide. Bueno. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cómo planteo yo? O sea, ¿para qué me sirve saber que 86 son femeninos? ¿Qué puedo sacar? El La total de diferencia de los masculinos. masculinos. ¿Cómo? El total de masculinos. Sí, puedo saber el total de masculinos, bien. Haciendo, ¿qué cuenta? 100 menos 86. 200 menos 86, ¿no? Ah, 200. Bien, y la probabilidad, yo necesito la probabilidad, lo necesito más para eso. ¿La probabilidad de que sean masculinos o la probabilidad de que sean femeninos? Claro, las dos. ¿Y cómo saco la probabilidad de que sea femenino, por ejemplo? 86 sobre 200. 86 sobre 200, ¿bien? Y, perfecto. Y después dice que hay 44 que usan anteojos. ¿Sí? Entonces, si yo hago 44 sobre 200, casos favorables sobre casos totales, me va a dar la probabilidad de que usen anteojos. ¿Sí? Y el complemento van a ser la probabilidad de que no usen anteojos. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendieron los datos? ¿Cómo van? Sí. Sí. Los miramos igual. Yo acá le puse M a masculino, M complemento a femenino, o sea, el complemento masculino-femenino. Le puse A a anteojos y el complemento de A, que es no anteojos, que no usa anteojos, ¿no? Acá está puesto el condicional, sabiendo que usa anteojos, la probabilidad de masculino, 6 sobre 11. Sabiendo que es femenino, la probabilidad de que no use anteojos, 23 sobre 43. La probabilidad de femenino, 86 sobre 200. Y la probabilidad de que use anteojos, 44 sobre 200. Estos son todos los datos que me da el problema explícitamente, ¿no? Después yo saco los demás. Como yo tengo dos sucesos, ¿sí? Tranquilamente puedo armar un cuadrito de doble entrada, porque tengo dos sucesos. Entonces, ¿cuáles son los datos que puedo meter en el cuadro? Uno es la probabilidad de que sea femenino, que es 86 sobre 200, ¿sí? que está puesto acá. Otro es la probabilidad de que use anteojos, que es 44 sobre 200, que lo puse acá. Y después, el 1 que está acá siempre va 1 acá, que es el total, es lo máximo que puede dar una probabilidad. Y haciendo las restas saco, haciendo los complementos, ¿no? Saco la probabilidad de que no use anteojos y la probabilidad de que sea masculino. Lo que me estaría faltando son las 4 probabilidades del medio, que son las intersecciones. Que a mí como dato no me da ninguna intersección. ¿Sí? Entonces, las intersecciones, ¿cómo las sacaba? Como yo tengo un condicional, tengo como datos condicionales, voy a usar la fórmula de intersección para sucesos como. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Dependientes.
Sí, son sucesos dependientes. El que dijo dependiente por ahí, bien. ¿Qué consulta? Decime. Que yo entendí que los 44 hacían referencia a las mujeres, no a los hombres. Claro, por eso Los yo que cuando usan anteojos. lo leí dije, siempre acá en esta oración hay confusión. ¿Sí? Claro, yo entendí que hacía referencia siempre a la mujer, que había 86 mujeres y de esas 86, 44 usaban anteojos. Claro, sí, 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 se puede interpretar eso, pero no se quiso decir eso en el problema. O sea, que en el total de las 200 personas, solo 44 usan anteojos, no importa Claro, el sexo. exactamente, Ok. lo dice por separado, o sea, 86 son femeninos y 44 del total de personas usan anteojos. Ok, perfecto, Eso, gracias. de nada, esos dos valores hablan del total, de las 200 personas, no habla de femenino o de masculino. ¿Sí? Bien. Entonces, como decía, como yo tengo como datos los condicionales y necesito sacar las intersecciones para poder completar el cuadro, uso la fórmula de sucesos dependientes. ¿Sí? ¿Cómo era la fórmula? La probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad condicional por la probabilidad del dato que se sabe, la probabilidad puntual. ¿Sí? Entonces, como yo tengo el condicional que utiliza los masculinos que usan anteojos, entonces voy a calcular la intersección de masculinos que usan anteojos, ¿no? Entonces la fórmula sería esta, estos dos datos yo lo tengo por dato, y ahí me va a quedar la intersección. Lo mismo con el otro condicional que me da como dato. Como yo tengo la probabilidad del condicional, en donde se involucra los que no usan anteojos y los femeninos, voy a hallar la intersección de los que no usan anteojos y femeninos. Entonces estos dos datos que yo tengo acá ya los tengo como dato, estas dos probabilidades, las reemplazo, lo multiplico y me da 33 sobre 100. Y ahí tengo la otra intersección. O sea, 325 sería la intersección entre M y A, que está acá, y 33 sobre 100 sería la intersección entre el complemento de M y el complemento de A, que sería este que está acá. Y después haciendo restas, como ya saben, les va a quedar el 1 sobre 10 y el 9 sobre 20. ¿Sí? Ahí les va quedando todo, haciendo las restas. Y completan el cuadro como siempre. ¿Se entendió hasta acá? Profe, yo la verdad que no, porque la verdad que a mí me confunde el hecho de que, en primer lugar, de que se esté todo dividiendo por 200, y en segundo lugar, de por qué ya no por diferencia sacamos el valor de M. Si yo sé que tengo 200 personas y 86 son mujeres, son 114 hombres. ¿Son No cuántos sé hombres? si 114 hombres, sí. 114. 114 sobre 200 hombres, sí. O sea, no podría poner directamente eso en vez de 57 sobre 100. Sí, sí, Ahí sí. es donde me confundo. Yo puse 57 sobre 100 porque es simplificado. Simplifiqué la fracción. Porque yo lo puse en la... Ah, de 114 sobre 200. Claro, porque soy matemático y soy complicado y me gusta que esté simplificado. Eso es problema mío, en realidad. Pero lo pueden Claro. poner así Y como ustedes como como el lo total. Y la claro. otra es, ¿por qué expresarlo sobre 200? Eso también no me quedó claro. Capaz que es algo simple, pero no me quedó claro. Porque la cantidad total de personas es 200. Siempre la cantidad total va en el denominador, que son los casos totales, y los casos favorables en el numerador, en el de arriba. Ah, listo, sí, listo. En realidad todos estos estarían sobre 200. Lo que pasa es que yo la mayoría que están acá los simplifiqué. ¿Sí? Pero en realidad todos estarían sobre 200. Pasa que ustedes cuando hagan la resta en la calculadora misma se lo simplifica. Entonces les va a quedar así. ¿Se entiende? Sí, Sí, perfecto, profe. sí. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Con el armado del cuadro y cómo saqué las intersecciones, los datos, eso. ¿Alguna duda? No, por ahora bien. Me había mareado con el enunciado, me parece. Porque es parecido a otros que sí pude hacer. Sí, es parecido a, creo que uno que hicimos la vez pasada también, o no me acuerdo cuál, pero puede ser que sea parecido a uno.
Lo que capaz confundía más en este era lo que me decían recién, de que capaz ustedes interpretaban que los 44 que usan anteojos son femeninos. Entonces ahí capaz Sí, que... eso también lo hice, pero se ve que puse mal un par de datos y ahí me terminé mareando y nada, Claro. lo pude sacar. Ustedes lo primero que tienen que hacer siempre es identificar los sucesos, ¿sí? Los dos sucesos que hay o los sucesos que haya, y le ponen las letritas que ustedes elijan, ¿no? O sea, ponen lo que es cada cosa. Después anotan los datos con la probabilidad. Y después, teniendo los datos, se fijan qué necesito para armar el cuadro, si es que necesito armar el cuadro. Y en este caso necesito las intersecciones. Y como necesito las intersecciones y tengo los condicionales, uso las fórmulas de dependiente. Y ahí me queda el cuadro completo, haciendo las restas y eso. ¿Bien? Así sería este tipo de ejercicio. ¿Vamos bien? Sí, sí, va por lo menos por mi parte. Sí, vamos bien. Una consulta. Por lo general, la mayoría de los ejercicios que se van en el parcial, supongo que van a ser de sucesos dependientes, ¿no? No, te puede pasar que tengas sucesos independientes también. Directamente te da las intersecciones, capaz, y ya está. Gracias. Igual, llegado la fecha, Alejandro les va a mandar un par de modelos de examen y yo también les puedo mandar un par de modelos y van practicando, que se fueron tomando en los últimos cuatrimestres. Sí, gracias. Así se quedan más tranquilos cuando llegue el día. Bueno, la pregunta ahí, o uno, dice calcular la probabilidad de que una persona elegida al azar sea masculino sabiendo que no usa anteojos. Bueno, ¿qué probabilidad es esta? Condicional. Condicional. Lo que sé es que no usa anteojos y lo que no sé es que sea masculino. ¿Sí? Eso es lo que plantea acá. La probabilidad de que sea masculino sabiendo que no usa anteojos, ¿sí? Utilizo la fórmula de dependiente y me queda la probabilidad de la intersección de estos dos sucesos sobre la probabilidad del suceso que sé. Entonces estos dos datos yo los tengo por el cuadro, entonces los reemplazo y ahí me da cuánto es la probabilidad condicional. ¿Bien? ¿Se entiende el I? ¿El 1? Sí, sí. Sí, profe. Mi parte. Bien. El 2, que era lo que me preguntaban por chat, decía probar matemáticamente que los sucesos usar anteojos y ser femenino no son estocásticamente independientes, o sea, no son independientes. ¿Sí? Entonces, no son independientes. Me está hablando de la fórmula de independientes. Entonces yo planteo la fórmula de independientes para esos dos sucesos, que sería usar anteojos y femenino. ¿Sí? Planteo la fórmula y reemplazo las tres probabilidades con los datos que tengo. ¿Sí? Yo por el cuadro tengo los tres datos. En el cuadro tengo los tres datos. Entonces reemplazo los tres datos en el cuadro. Y hago las cuentas de cada miembro. Y fíjense que en cada miembro me da un resultado distinto. ¿Sí? Entonces como me da distinto, quiere decir que no cumple con la fórmula de independientes, entonces no va a ser suceso independiente. Va a ser un suceso dependiente. ¿Sí? Que tiene toda la lógica porque estamos usando todas probabilidades condicionales, como verán. Entonces son sucesos Profe, Sí. una pregunta, ¿no sería 4000 en el denominador? Pues Puede ser que le haya pifiado. Sí, sí. No, profe, da 5000. o sea, si es 200 por 200, no debería dar 4000. Sí, sí, da 4000. 200 por 200 es 4000. Tenés razón. Gracias. No. En realidad da... 200 por 200 es 40.000. Es 40.000, sí, pero simplificado, ahí está, simplificado. Vieron que yo simplifico, como dije recién, ahí da eso. Pero Ok. 44 sobre 200 por 86 sobre 200, simplificado, da 473 sobre 5000.
Ah, perfecto. Si vos lo multiplicaste derecho, así como está, sí, te daba 40.000 abajo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Si yo acá lo que hice 1 dividido 10 te da 0,1 y del otro lado de la igualdad te da 0,0946, ¿no? Si haces la cuenta 473 dividido 5.000. Eso no se considera, ¿no? Como igualdad, digamos, por aproximación, como hicimos arriba, ¿no? ¿No se considera como que? No te escuché el final. No, si no se considera por aproximación como válida. 0,0946 me da. Aproximadamente es lo mismo, pero no es lo mismo. Es lo mismo, ok. Claro. No cumple la igualdad, porque es una aproximación, no es una igualdad. Ok, gracias. Por eso se expresa mayormente como fracción, porque vos en la fracción ya ves que no es igual. Claro. Sí, gracias. De nada. El que hizo la pregunta, o la que hizo la pregunta de lo de esto, de independientes y dependientes, ¿le quedó duda? No sé quién lo hizo. Yo la hice, profe, pero ¿cómo decirle? Sí, yo también hice la pregunta, porque, por ejemplo, me dan diferentes resultados. Había hecho y otra compañera le dio otro, entonces me confundí con eso, porque por ahí usaba la forma de dependientes y no sabía cuál usar. ¿A ustedes si le dice probar si son independientes? ¿Sí? O no son independientes, lo que sea, prueban, escriben la fórmula de independientes, la que dice el problema, reemplazan con todos los valores que tienen en el cuadro y se fijan si son igual o no. Si les pide dependientes, utilizan la fórmula de dependientes, reemplazan todo y se fijan si da lo mismo o no. Así con todos los demás. Claro, porque había una que decía probar que no sean independientes. Claro. Entonces, yo estoy nombrando independientes. Utilizo la fórmula de independientes y me fijo. Si da distinto, entonces no son independientes y está probado. ¿Bien? Ah, ok, entonces. Y cuando nos preguntan si es dependiente o independiente, ¿qué forma usamos? ¿La elegimos nosotros o...? Si te pregunta, imagino que eso te lo pregunta por... No te lo pregunta así, o capaz te lo pregunta por separado. Sí, pueden usar cualquiera de las dos, porque si no es una es la otra. En realidad, si ustedes acá utilizan la fórmula de dependiente y les da que es igual de ambos lados, quiere decir que es dependiente, entonces no es independiente, ¿sí? Porque es una o la otra. ¿Sí? Y se puede hacer con cualquiera de las dos fórmulas, no hay problema, mientras... Claro, sí. Como es una o la otra, Okay. se podría hacer con cualquiera de las dos, siempre y cuando sepan el concepto. Igual yo les recomiendo que traten de poner la que dice el problema. Perfecto, gracias. De nada. ¿Se entendió ahora esto? Los que preguntaron sobre esto. Sí, profe. Bien, y si le piden mutuamente excluyentes, son los incompatibles. Ponen la fórmula de incompatibles, que es la de la unión, que es la de la suma, y prueban también con todos los datos si da lo mismo. Siempre es lo mismo. Se fijan si da lo mismo de los dos lados. Si da lo mismo es, y si no da lo mismo no es. Es nada más que eso. ¿Bien? Bueno. En el punto 3, en la tercera parte, dice calcular la probabilidad de que una persona elegida al azar sea masculino o no use anteojos. ¿Qué probabilidad es esa? Y no sería excluyente porque estás excluyendo o es uno o es otro. ¿Sería una excluyente, decís? ¿No es la unión? Claro, sería la compatible. Alguno de los dos. Es una unión incluyente, es alguno de los dos. Bien, bueno, a ver. Cuando aparece la O, es una unión incluyente. ¿Sí? Bien. Y ahora nosotros pensamos, bueno, aparece la O, es una unión incluyente. Perfecto. Ahora, ¿son incompatibles o compatibles? Compatibles.
son compatibles. ¿Por qué? No son incompatibles. porque Son hay incompatibles. Porque eso a uno a otro. Porque tiene intersección. Porque tiene intersección. Está. Ahí Claro, está. puede ser masculino y no usar anteojos. La mejor respuesta que escuché de todo eso fue que tiene intersección. ¿Sí? Ustedes se tienen que fijar si los dos sucesos que aparecen, o sea, masculino y que no use anteojos, si tienen intersección. ¿Sí? Tienen intersección, porque hay personas que son masculinos y no usan anteojos. ¿Sí? Al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, como tiene intersección, son compatibles. ¿Sí? Distinto sería si les pidiera masculino o femenino. O que use anteojos o no use anteojos. ¿Sí? Ahí sería distinto porque ahí intersección no hay. O usa o no usa. ¿Bien? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Entonces, cuando a mí me aparece un O en el problema, es una unión incluyente. Y como estos dos sucesos tienen intersección, porque pueden pasar a la vez, es compatible. Entonces utilizo la fórmula de unión incluyente de sucesos compatibles. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, la probabilidad de que sea masculino unión que no use anteojos sería la fórmula. La probabilidad de masculino más la probabilidad de no usar anteojos menos la intersección. Los tres datos los tengo en el cuadrito. Entonces hago la suma resta y ahí me queda el 0,9. ¿Bien? ¿Se entendió el punto 11? Sí, gracias. ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, sigamos entonces. Vamos al 17. Veamos el 17. Acá. Dice, la empresa Olive está decidiendo si debería presentar una oferta para un nuevo centro comercial. En el pasado, la empresa Base, principal competidora de Olive, ha propuesto ofertas el 70% del tiempo. Si Base no presenta ofertas para un trabajo, la probabilidad de que Olive obtenga el trabajo es de 0,50. Si Base propone una oferta para el trabajo, la probabilidad de que Olive obtenga el trabajo es de 0,25. Bueno, ahí es la primera parte. ¿Qué sucesos aparecen? ¿Cuáles son los dos sucesos? Que tienen su complemento, ¿no? Pero ¿cuáles son los dos sucesos? De que Base proponga o no proponga, ¿no sería? ¿Cómo? Que Base se presente, o sea, el que proponga o no proponga, sería los dos sucesos. Proponer y lograr el trabajo, o sea, obtenerlo serían los sucesos. Ahí está. Claro. Es eso más que nada. O sea, un suceso es que Olive propone oferta. Y bueno, si yo digo que Olive propone oferta, el complemento que va a ser de eso. Que Base propone oferta. Que Base propone oferta, ¿sí? Que sería lo mismo decir que Olive no proponga oferta, porque la propone Base. Claro. ¿No? Y el otro suceso, que es el que dijeron recién, es que obtenga el trabajo. ¿Sí? Si Olive obtiene el trabajo y el complemento es que Base obtenga el trabajo. ¿Sí? Entonces los dos sucesos son que proponga oferta o que obtenga el trabajo. ¿Se entiende? Más que nada se dan cuenta en la pregunta también. Fíjense que en el A dice, si Olive obtiene el trabajo. Bueno,
Obtener el trabajo es un suceso. Y el otro es el que está en la pregunta, que dice que no haya propuesto oferta. O sea que propone oferta y que obtenga el trabajo son los dos sucesos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Sí. El 70%, ¿qué probabilidad es? 0,70. 0,7. Sí, 0,7. De base, Pero la probabilidad de qué? 0,7. de que base Libre proponga. no proponga. O de que base proponga. Que base proponga. Sí, que base proponga oferta, ¿no? Sería el 70%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el 0,50? Sí. ¿Qué sería el 0,50? ¿La probabilidad de qué? ¿O es una probabilidad que? De que no proponga y se consiga el trabajo. O sea, lo que se sabe que es. O sea, es una probabilidad que esto. Empezamos por ahí. Condicional. Condicional. ¿Cuál es el suceso que se sabe? Que base propone la oferta. Que base no proponga la oferta. Ujú. Y el que no sé, Es la probabilidad. claro, que es que Olive obtenga el trabajo, ¿no? Ese sería Sí. el otro. Bueno, y el 0,25 es una probabilidad como También También condicional. condicional. también condicional. ¿Sí? Bien, bueno, todos esos datos los tengo acá. Acá yo puse que el suceso A es que Olive propone oferta. Y el complemento de A que base propone oferta. B es que Olive obtenga el trabajo. Y el complemento de B es que base obtenga el trabajo. Bien. Entonces yo tengo como dato esta probabilidad condicional, que es 0,50, la otra probabilidad condicional, que es 0,25, ¿sí? Que están acá, también puestas. Profe, parece que parece que se tildó o se cortó. Se volvió a tildar. ¿Se cortó? No sé si nos está escuchando, pero Sí. ¿Ustedes me escuchan? sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero se tildó la pantalla. Ahí se fue. Bien, estoy mirando los... Ah, ¿ahí me escuchan? Sí. Bueno, la pantalla se fue de vuelta. Sí. A ver si... Como hace un rato. Sí, porque se va la señal del Skype y chao. Ahí se está recuperando. Ahí está. A ver, voy a ponerlo. Ahí se ve el ejercicio de vuelta. Está cargando, pero a ver. Ahí Ahora por sí. lo menos yo sí. Sí, ahora sí. Ahí sí. Bien, perfecto. Bueno, como decía, acá tengo los tres datos, tengo las dos probabilidades condicionales y tengo la probabilidad puntual que recién dijimos en voz alta. ¿Sí? El 0,50, el 0,25 y el 0,70. Bien. Y a mí en el A me pide, si Olivo tiene el trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa base no haya propuesto una oferta? ¿Sí? ¿Qué probabilidad es esta? Una probabilidad cómo? La que me pide. Puede ser una condicional. Es ¿Condicional? una condicional, sí. Porque acá tengo el dato que sé, que es que Olive obtuvo el trabajo, y lo que no sé, que es lo que tengo que calcular, que base no proponga oferta. ¿Sí? Entonces yo planteo eso. Acá dice la probabilidad de que sabiendo que Olivo tenga el trabajo, parece que me faltó el complemento. Ahora voy a volver a leer la pregunta. Olivo tiene el trabajo
¿Cuál es la probabilidad de que la empresa base no proponga oferta? Bueno, que la empresa base no proponga oferta, ¿qué quiere decir? En otras palabras, Que Olive propone. que Oli propone. ¿Bien? Entonces yo tengo la probabilidad de sabiendo que Olivo obtenga el trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que Olive proponga oferta? Es lo contrario, ¿no? Esta probabilidad condicional, ¿sí? Es una probabilidad, como se dice, de Bayes, ¿sí? Porque como ven el dato, yo tengo la probabilidad invertida de esta condicional. Ven que la probabilidad invertida de esta, me fijo en el dato, es 0,50. ¿Sí? 0,5. La probabilidad de A también la tengo, que es 0,30. Y me estaría faltando el denominador, que es la probabilidad de B. Si yo tengo Bayes, el denominador, ¿cómo lo saco? Por la inversamente proporcional. ¿Con qué fórmula? Con probabilidad total. Con la probabilidad total. El denominador es la probabilidad total. Mayormente en los ejercicios les va a aparecer, como este, que en el punto A te pida Bayes y en el B te pida probabilidad total. Pero yo para hacer Bayes necesito la probabilidad total. Entonces van a tener que primero calcular el B y después el A. Pasan varios ejercicios. ¿Cómo te das cuenta de que tenés que hacer valle? No entendí. Por los Acabo de datos. hacer la misma pregunta. Por los datos. Cuando yo tengo un condicional, ¿sí? Lo puedo calcular de dos formas, ¿no? Lo puedo calcular como sucesos dependientes o lo puedo calcular como Bayes, ¿sí? ¿Bien? Ok. Lo particular de Bayes es que está hablando como de subconjuntos, ¿sí? Entonces yo acá estoy hablando de si propone oferta, no propone oferta, bueno, todas esas cosas. El tema más que nada va por los datos, ¿sí? Si yo ponele uso sucesos dependientes, ¿cómo calculo la probabilidad condicional? ¿Qué cuenta tendría que hacer? ¿Cómo, profe? La probabilidad de A sobre B por la probabilidad de B. Exactamente. Pregunté, vuelvo a repetir la pregunta. Yo acá en el A me pide la probabilidad de A condicional B, ¿sí? Me pide esto, que era lo de si Oli propone oferta, que obtenga el trabajo, bueno, era este condicional. Yo tengo dos maneras de hallar tengo dos fórmulas para hallar un condicional. Una es Bayes y la otra son la fórmula de sucesos dependientes. La fórmula de Bayes está escrita acá, que es la que escribí acá. Y la de sucesos dependientes es la que me dijeron recién, que es la probabilidad de la intersección entre A y B sobre la probabilidad de B. Bueno, ahora yo les hago la pregunta. ¿Tengo la probabilidad de la intersección entre A y B como dato? Sí. De la intersección entre A y B. No. No. ¿Y tengo la probabilidad de B como dato? No. No tengo nada. No tengo nada de nada. ¿Sí? Entonces no puedo calcular por sucesos dependientes. Entonces me voy a Bayes. En Bayes yo tengo la probabilidad condicional invertida. O sea, vieron que usted acá me pide la probabilidad AB y yo siempre en Bayes pongo la invertida, que es BA en este caso, ¿no? Claro. Ese como dato lo tengo, que es el 0,50. ¿Sí? La probabilidad de A también la tengo como dato, que es 0,30. Y la probabilidad de B siempre en Bayes se calcula con la probabilidad total, que es lo que está acá al lado, la fórmula que está acá al lado. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entiende por qué dijo Bayes y no dependiente? Ah, o sea que básicamente veo los datos que tengo y si me falta algo, veo si tengo el invertido, por así decirlo, que sería su complemento para hacer Bayes. Y obviamente por definición me faltaría la parte del denominador. Claro, la probabilidad total te faltaría. Sí, es como por descarte, podríamos decir. Profe, yo lo hice con tabla de doble entrada y llegué a los mismos resultados. Claro, porque lo habrás hallado haciendo cuentas la intersección. Claro.
Sí, 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 sí. Yo también, Pero, sí. Sí, pero sí o sí se necesita aplicar valles. es una opción. Habría que... O no, sea, no, saqué la intersección con la fórmula de intersección de sucesos dependientes. Claro. El dato, digamos, por ejemplo, de la probabilidad de, bueno, en este caso yo lo tengo distintos, digamos, nomenclados. claro. Pero la de B, Tenés por el ejemplo, dato. ya... Claro. Usé Pero el yo hice 0,50 y el 0,25. con el cuadro de doble entrada. Sí, 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 también se puede hacer de esa manera. Son dos opciones. O lo hacen con el cuadro tratando de averiguar la intersección haciendo cuentas, o lo pueden hacer con valles. Ah, bueno, o sea que de las dos Pero formas está bien que Sí, está bien siempre y cuando se pueda hacer y siempre y cuando el problema no te diga que está hablando de subconjuntos. Vieron que hay un problema, no sé si lo vieron, que lo hicieron, no sé si era el 7 por ahí, que habla del remis o del tiempo, la tardanza. Sí. Bueno, ¿vieron, Sí. vieron que ahí se presentan como subconjuntos? Que está hablando, bueno, el remis tal, el remis A llega tarde, el remis B llega tarde, el remis C llega tarde. O sea, todo el conjunto de remis se divide en tres partes. Estoy inventando porque no me acuerdo bien el problema. Se divide en tres remises, A, B y C. ¿Sí? Ahí está hablando de subconjuntos. Entonces, teóricamente, cuando yo estoy hablando de subconjuntos, es valle. Teóricamente. ¿Sí? En este caso, no hay subconjuntos en el problema. Yo estoy hablando de dos sucesos. Nada más. Uno es que proponga ofertas y el otro es que obtenga el trabajo. Entonces, como yo estoy hablando de dos sucesos, teóricamente podría ser el cuadro de doble entrada que ustedes hicieron. ¿Sí? Pero también se puede aplicar valles y probabilidad total. Profe, una pregunta Sí. teórica. Nosotros vimos con Alejandro fórmula para sacar la intersección en sucesos dependientes. ¿No es la probabilidad adicional de esos dos sucesos por la probabilidad del suceso condicionante? Porque yo lo hice así, el mismo resultado, y armé después la tabla. Perdón, no te entendí nada. Otra vez. Yo Porque se escucha entrecortado. No sé si soy yo. Sí. ¿Sí soy yo Sí, o sí debe se ser escucha mi entrecortado? internet. No, yo también Se escucha entrecortado. Ah, por eso. Sí, es que se escucha entrecortado. Igual creo que entendí lo que dijiste. Pero si lo puedes repetir mejor. A ver si se escucha. Ahí se escucha bien. Ahí sí. Parece que sí. Sí. Bueno, me preguntaba si está bien aplicar la fórmula de sucesos dependientes de la intersección de dos sucesos Sí, sí, sí. para este caso. Es lo que hicieron los otros compañeros que usaron y sacaron la intersección usando la fórmula de sucesos dependientes y después completaron el cuadro y ahí ya hicieron la cuenta. Perfecto. Listo, está bien, yo hice eso entonces. Perfecto, sí. Sí, en este caso, como yo digo, como teóricamente el problema no está hablando de subconjuntos como sí lo habla el problema ese de los remises, ¿sí? Entonces, no hace falta que use valles, puedo usar el de los sucesos. ¿Bien? Ahora, si a mí me está hablando de subconjuntos, sí o sí tengo que usar valles, que igualmente lo más probable es que no tengan manera de usar otra cosa. Pero cuando tengo subconjuntos se usa valles, porque la teoría así lo dice. ¿Bien? En este caso el problema está hablando de dos sucesos, no está hablando de subconjuntos, está hablando de dos sucesos. Obtener trabajo y proponer oferta, nada más. Bien. Sí, igual está bueno saber la posibilidad de transformar un ejercicio que tiene dos sucesos con teorema de Bayes y de la teoría de probabilidad. Esto pasa porque los datos me lo permiten. El problema fue bueno y me dio datos que me hace poder hacer valles también. ¿Sí? Porque fíjense que a mí... Profe, una pregunta. Sí, sí.
Yo el de los remises lo hice con probabilidad total. Claro, ¿Está mal? probabilidad total, pero Bayes creo que te lo pide también en algún punto. Creo que te piden uno Bayes y en el otro probabilidad total. No me acuerdo. ¿Qué punto era, chicos, ese? Pues ya me olvidé. ¿El 7 era? No, el 8. El 6. El de los remises, el 6. Ah, me dijeron todos los números. 6, 7 y 8. 6. Acá está. Bueno, fíjense que en el punto 2 les pide probabilidad total y en el punto 3 les pide Bayes. ¿Sí? En lo que es el de los remises. Sí, sí, sí. ¿Ven que acá les pongo el dibujito de Bayes? Que están los subconjuntos. ¿Ven? O sea, está todo el conjunto que es lo de llegar tarde o la demora. Y después está el remis X, el remis Y y el remis Z. Son los tres subconjuntos. Profe, una pregunta. ¿En el parcial es necesario hacerlo así con ese gráfico? No. O si yo hago las fórmulas y normal, ya está. No, como mucho, si pones el dibujito este, te pone un 10 y te manda una torta el profesor. Lo único. Pero si no, eso es para que quede más lindo, podríamos decir. Pero nada más. Bueno, a todo esto, porque nos fuimos para todos lados. El 17, ¿se entendió? Me la había Sí, por lo menos yo lo pregunté y ahora sí lo entendí. ¿Lo entendiste? Fue más o menos como el otro, me mareé en el planteo y ya al plantearlo mal, como que no sabes bien para dónde ir. Medio como que esto es medio trabalengua el 17, porque está con el tema de que Olip propone, que después Base también, que Claro, yo me mareé con el tema de uno propone, el otro no, después tiene, y ahí ya mezclé, digamos, y no me iba a dar nunca. Te mezcla un poco. Según el enunciado siempre hay que buscar el complemento, ¿verdad? Claro, vos siempre tenés que buscar dos sucesos y esos dos sucesos van a tener su propio complemento. Vos tenés que identificar cuáles son. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. No. Vamos al 24 y después al 29, que también varios lo pidieron. Bueno, el 24 acá ya está el spoiler, hay un cuadrito. Lo vamos a leer el apunte. A ver. Bueno. Acá dice, una gran empresa ha realizado un cuidadoso análisis de una promoción de precios, bajo prueba en este momento. El 20% de las personas en una gran muestra de individuos en el mercado de prueba están enterados de la promoción y han realizado una compra. Además, el 80% está enterado de la promoción y antes de ella, el 25% de las personas en la muestra compraban el producto. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que una persona compre dado que esté enterada de la promoción? Bueno, primer paso, ¿cuáles son los dos sucesos y cuáles son sus complementos? Uno es que está enterado y el otro que compran. Claro. Y sus complementos, obviamente, que no esté enterado y que no compre. ¿No? Sí. Bueno. La pregunta, bueno, el 20% sería la probabilidad de que... De que están enterados y que compraron. O sea... Sería una intersección. Una intersección, bien, porque hay una I. ¿Sí? La I me está diciendo que es una intersección entre los que están enterados con los que compraron. Bien. El 80% es la probabilidad de que... De que están enterados de la promoción. Exactamente, de que estén enterados. Y el 25% de las que compraban el producto. De los que compraban el producto. Y la pregunta... Se enteraron de la promoción. Claro, ahí está. O sea, sería una condicional ahí. Sería que compraron dado que se enteraron de la promoción. Claro. ¿No sería así? En realidad sería
porque ahí te dice el 25%, antes de ella, o sea, antes de que se entere, el 25% de las personas en la muestra compraban el producto. O sea, en realidad está hablando de la gente que compró, ¿sí? Ah, claro. También se puede Ah, yo lo había hecho Se yo lo puede- había hecho también en condicional. Claro, se puede interpretar que sería la gente que compró pero no estaba enterada, ¿no? Claro, porque yo ya puse. Ah, yo lo tomé así. Sí, yo Ya también. puse como la probabilidad de que compraron, dado que se habían enterado de la promoción. Claro, yo también lo tomé. No, así. sería compraron sabiendo que ya sabían de la promoción, algo así, pero no. Sí, se ve sí, que que estaban enterados de la promoción, pero esa era la condición. Sí, en realidad sería y antes de la promoción, ¿sí? O sea, acá no estamos hablando de si está enterado o no. Es antes de la promoción, el 25% compraban productos, antes de que haya promoción, ¿sí? Entonces yo no estoy teniendo en cuenta el tema de si está enterado o no, porque la promoción todavía no existía. no. O sea que ese sería solamente comprar. Claro, sin, sería la sin probabilidad de promoción. comprar. Exactamente, porque la Ok. promoción no existía ahí. ¿Entiendes? ¿Lo ven eso? Porque dice antes de la promoción. Entonces yo no puedo tener en cuenta si se enteró o no de la promoción porque no existía. ¿Se entiende ahí? Sí, ahora Y sí. pero no, yo no entendí. Claro, lo que confunde es el dado que. Dado que está enterada, como que ya sabés que, claro. No, eso Pará, ¿en confunde. dónde dice? No, pero pará, yo estoy hablando del 25%, del dato, no de la pregunta. Ah, pensé que estaban hablando de la pregunta, por eso yo decía. Ah, yo también. No, en el enunciado. Ah, Ok, ok, ok. ok. Bueno, estamos un grupito en un lado y otro en otro. Es el enunciado. A ver si lo puedo Ah, ok, poner. ok. El Ahora sí. 25% de las personas en la muestra compraban el producto. Esto que dice antes de ella. Yo lo que decía era que como dice que antes de la promoción, el 25% compraba el producto. Como dice antes de la promoción, antes de ella, la promoción no existía. Entonces solamente estoy hablando de que compraban, no estoy hablando de la promoción. Es la probabilidad de compra. ¿Sí? El 25% que es el dato, ¿no? El dato del problema, no la Claro. pregunta. Sí, sí. ¿Se entendió ahí? Eso sí. Sí, perfecto. Bien, entonces tengo tres datos. La probabilidad de la intersección, que es el 20%, la probabilidad de que estoy enterado, que es el 80%, y la probabilidad de que compra el producto, que es el 25%. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora sí, vamos a la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad en la pregunta? ¿La probabilidad cómo? Condicional. Condicional. Por el dado que. Eso estaba perfecto, eso estaba re bien lo que lo dijeron. Ah, ok. Ah, ok. En eso no hay problema. Bueno, ahora, ¿cuál es el dato que sé? La probabilidad de enterados. Bien. El 0,80. Sí. Dado que está enterada es lo que sé. Y lo que no sé es lo de que compre, ¿no? De que una persona compre. Claro. Bueno, lo planteo. Acá yo puse por mi parte que A es que compró, B que es enterado de la promoción de precios, la probabilidad de la intersección que es 0,2, la probabilidad de que esté enterado de 0,8 y la probabilidad de que compró de 0,25. ¿Sí? Con estos tres datos los pongo en el cuadrito y haciendo las restas de siempre salen todos los demás. Porque como ya tengo una intersección y tengo dos probabilidades puntuales, ya sale todo con las restas. Y la pregunta es el condicional, lo del dado que, ¿sí? Ya la probabilidad de que compró, dado que se está enterado en la promoción. Pongo la fórmula de dependientes, que es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad puntual del dato que se sabe. Y esos dos valores los tengo en el cuadrito. Entonces los divido y ahí me da 0,25. ¿Se entiende este? Profe. ¿Te hago una pregunta? Sí, los dos. Pregúntenme. No, adelante. Bueno, yo no hice el cuadrito directamente porque los Claro. datos que me preguntaba ya estaban en los datos del problema.
Sí. Esa misma pregunta. Yo hice Sí, lo sí, mismo. sí, sí, sí. Estaba por decir lo mismo, sí, sí. Yo hice directo la cuenta. Está perfecto. Yo lo hice de emocionado que estaba por si después me preguntaba algo. Nada más que por eso. Porque mayormente cuando empezamos el ejercicio, yo lo que hago es, pongo los dos sucesos, pongo los datos, armo el cuadro y después leo las preguntas. Pero sí, en este caso es un caso excepcional, solamente usan los datos y ya está. ¿Bien? Sí, ahora sí, yo lo había preguntado porque, nada, es como los anteriores. Al haber entendido mal el enunciado, me quedaron mal los datos y nada, daba cualquier cosa. ¿Ahora se entendió? Sí, sí, ahora sí. Bien. Y la parte B pedía lo de probar, como siempre. ¿Son independientes los sucesos compró y enterado de la promoción de precios? Bueno, acá los sucesos te los recontra remarca cuáles son. Uno que compró y el otro que está enterado de la promoción. Bueno, entonces yo pongo la fórmula de independiente. ¿Sí? Y, No son porque hay intersección. ¿cómo? ¿No son porque hay intersección? ¿O sí? Hay que probarlo matemáticamente, como dice ahí. Yo pongo la fórmula de independiente y reemplazo los tres valores con lo que tengo como dato, ¿sí? Que los tengo a los tres. Y si hago la cuenta, fíjense que me da igual. ¿Bien? Entonces, como me da igual, los sucesos son independientes. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero a la vez hay intersección, entonces no siempre que haya intersección van a ser dependientes. No, lo de intersección juega con lo de compatible e incompatible, no con esto. Ah, ok. Bien. Acá cuando yo pido probar matemáticamente, ponen la fórmula y se fijan. Reemplazan los datos y se fijan. Si da igual... Claro, siempre que sea probar matemáticamente es, nada, verificar la igualdad. Exactamente. Mejor dicho, imposible. Verificar la igualdad. Ok. Igual en este caso, ya nos habían dicho desde el principio que había un porcentaje que no sabíamos si estaba enterado o compró, ya deberíamos saber ahí razonar que son independientes. Sí, mayormente siempre te tira pistas el problema. Pero como te dice probar matemáticamente, tenés que hacerlo con la Ok. fórmula. Está bien. Claro, porque si yo pongo la deducción, como que no cumplo la consigna, ¿no? Claro, O sea, exactamente. no lo estoy probando matemáticamente a pesar de que es verdad. Exactamente. Sí, sí, sí. Acá Ok. dice justifique matemáticamente. Siempre le aclara. Listo. ¿Sí? O sea, tiene que haber una demostración de por qué, además de lo que diga el problema, ¿no? Perfecto. Bien. Vamos con el 29. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. Vamos con el 29. Bueno, el 29 era complicado porque es un sistema de ecuaciones. Hay que repasar un par de temas. Analicemos el 29. Dice... Bueno, el 29 me lo había pedido inicialmente Lara. Tengo acá anotado. Lara González. ¿Estás por ahí? Sí, estoy. Bien. Y después creo que lo preguntaron algunos más en el chat que vi por ahí también. Bueno, acá dice... Suponga que vuela a Nueva York en la aerolínea X y regresa a Los Ángeles en la aerolínea Y. Sea A el suceso X pierde su equipaje y B el suceso Y pierde su equipaje. Si A y B son sucesos independientes. ¿Sí? Ya me está diciendo que A y B son independientes. Sí. Decime, ¿qué vas a decir? Es una condicional. O dice sí, A y B son No, sucesos no. independientes. Son ¿No? sucesos independientes, dice. O sea, son... no es una condicional, son los independientes. O sea, que la fórmula es la multiplicación nada más. Ok. O sea, la intersección entre A y B es la multiplicación entre la probabilidad de A y la probabilidad de B. Esa es la fórmula de sucesos independientes. ¿Sí? Ok. Sería condicional si a mí me dice sucesos dependientes. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces yo tengo como dato que son sucesos independientes. O sea que dependientes no son.
Ahora, ¿estos dos sucesos son compatibles o incompatibles? Miren bien el problema y los datos que hay. Son compatibles. Compatibles. Son compatibles. Sí, son compatibles porque tienen intersección. Porque tiene la intersección en el dato, bien. El dato dice que la intersección entre A y B existe, y es 0,0002. ¿Bien? Bueno, entonces yo tengo dos datos que son independientes y que son compatibles. ¿Bien? Y me dice que la intersección es esta, que la unión es esta, y que la probabilidad de A es mayor que la probabilidad de B. ¿Bien? ¿Eso lo entendieron? Sí. Ahora Sí, tenemos ahora sí. que aplicar todo eso al punto, ¿no? Yo puse acá. Son compatibles porque hay intersección, ¿no? Que es lo que dijimos recién. Entonces, planteo la fórmula de compatibles, que es esta, ¿no? Y reemplazo. La unión me lo da como dato, y la intersección también. Entonces lo reemplazo. Paso la intersección sumando, o sea, el 0,002 sumando, y me queda 0,302,0302 igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y ahí lo que voy a hacer, porque después me va a servir para hacer el sistema de ecuaciones, es despejar una de las dos. Eligen una ustedes, cualquiera de las dos probabilidades, y la despejan. Bueno, yo elegí despejar la probabilidad de A. Entonces, como despejé la probabilidad de A, la probabilidad de B que estaba sumando la paso restando. Y ahí me queda la primera ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, sí, sí. Después dice que son independientes porque lo dice el problema, que era lo primero que nos decía. Entonces pongo la fórmula de sucesos independientes. Yo el único dato que tengo acá, que me dice el problema, es que la intersección es 0,0002. Lo reemplazo y después despejo la misma probabilidad que despejé antes. Antes despejé la probabilidad de A, entonces acá también despejo la probabilidad de A. Entonces, como la probabilidad de B está multiplicando, la paso multiplicando. ¿Sí? Y ahí ya tengo dos ecuaciones en donde despejé la probabilidad de A. Entonces ustedes saben, o si no saben les cuento, que hay 4 métodos para resolver un sistema de ecuación. Está igualación, sustitución, sumas y restas y determinantes. Bueno, yo uso igualación. Por eso despejé la probabilidad de A de ambas ecuaciones, para poder igualarlas. Yo voy a igualar la primera ecuación con la segunda ecuación. O sea, voy a igualar 0,0302 menos probabilidad de B con 0,002 dividido la probabilidad de B. Eso lo igualo. ¿Sí? Ya que las dos probabilidades de A tienen que ser iguales, ¿no? Entonces lo igualo. Bueno, hasta acá vamos bien, hasta la igualación. Ahora sigo, pero hasta acá vamos bien. Sí, sí. Bueno, entonces tengo que tratar de despejar esa probabilidad de B, porque es la única incógnita que tengo ahora. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de B, que está dividiendo, pasa multiplicando. Y me va a quedar una distributiva. ¿Sí? La probabilidad de B por 0,0302 y la probabilidad de B por menos la probabilidad de B, que sería menos la probabilidad de B al cuadrado. ¿Sí? Si yo multiplico dos cosas iguales, queda al cuadrado, ¿no? Y el 0,002, que es positivo, lo paso negativo, o sea, restando. Y ahí me queda el formato de una ¿qué? Cuadrática sería. Sí, de una función cuadrática que lo anoté acá abajo. ¿Ves? Claro. En donde la probabilidad de B lo pueden poner como una X, si quieren, de una cuadrática. Entonces yo tengo tres constantes acá, tres números. El valor de A, ¿sí? Que es el número que está delante de la probabilidad al cuadrado, que es menos 1, cuando no hay nada y un 1.
tengo B, que es el número que está delante de la probabilidad de B, y tengo C, que es el número que no tiene probabilidad de B, que es el menos 0,00. Ahí tengo esos tres valores. Estos tres valores, hay dos opciones. O utilizo la fórmula de la cuadrática, si lo quieren hacer a mano, que es menos B, no sé si se acuerdan, pero se los digo así. Menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C, y todo eso sobre 2 por A. Esa era la fórmula de la cuadrática, la resolvente, la fórmula resolvente. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, sí. Apenas, pero sí. Bien, perfecto. Bueno, otra forma es cargar esos tres datos a la calculadora, que hay una parte de la calculadora que te deja sacar las raíces. Algunas las tienen y otras no, pero la gran mayoría la tiene. Pero no saben ustedes que la tienen, pero está. Lo pueden cargar ahí y les da las dos raíces al toque. ¿Sí? Y si no, lo hacen con la fórmula. Después de hacer la fórmula o de cargarlo a la calculadora o lo que sea que hagan, les va a dar estos dos resultados. La probabilidad de B puede ser 0,0204 o puede ser 0,0098. ¿Sí? Entonces, como a mí me da esos dos resultados, ¿sí? Yo tengo que ver cuál de los dos es la probabilidad de B. Entonces yo me guío por la otra condición, el otro dato que me da el problema, que la probabilidad de A siempre va a ser mayor a la probabilidad de B. ¿Bien? Bueno. Primero tendría que probar y ver cuánto me daría la probabilidad de A con estos dos valores. ¿Sí? Entonces yo estos dos valores de probabilidad de B los voy a reemplazar en la ecuación 1 o en la ecuación 2. En la que ustedes quieran. Lo reemplazan ahí. ¿Sí? Yo creo que elegí la ecuación 1, que era la recta esta. Entonces reemplazan el valor de B acá, de la probabilidad de B, hacen la recta y les queda la probabilidad de A. Como yo hice acá. Acá abajo de todo. Acá puse la ecuación 1 y la probabilidad de B la reemplacé en este primer caso por 0,0098. Y ahí me dio 0,0204. ¿Sí? Fíjense que coincidentemente me dio el otro valor de B, o sea, el que no usé, el es con coincidente. Entonces, en este caso, si yo los comparo, la probabilidad de A con la probabilidad de B, me está dando que la probabilidad de A es mayor que la probabilidad de B. ¿Sí? Acá me está dando. Entonces la probabilidad de B va a valer 0,0098 y la probabilidad de A va a valer 0,0204. Si yo pruebo con el otro valor de B, con el 0,0204, me va a quedar que la probabilidad de B va a ser más grande que la probabilidad de A. Entonces no puedo usar ese valor. Tengo que usar el otro, el de 0,0092. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. O les exploté el cerebro. ¿Cómo están? ¿Todo eso hay que deducirlo o voy muerto? ¿Cómo? Ahí, casi. Pero- Si todo eso hay que deducirlo, voy muerto, digo. No, Pero básicamente es sacar lo de compatible. Una vez que sacás la fórmula de compatible, que es la base de todo, el resto es reemplazar los términos, nada más. Claro, ustedes leen el problema y se fijan, ¿son compatibles o incompatibles? ¿Son dependientes o son independientes? Cuando ya saben estas dos cosas, ponen la fórmula, reemplazan los datos que tienen y les van a quedar dos ecuaciones. Después las igualan, en este caso quedó una cuadrática y tienen que sacar los valores, y ahí con el otro dato, que en este caso me dice que la probabilidad de A es mayor que la de B, se fijan cuál de esos dos valores es el que va, que en este caso es el segundo valor que me dio la cuadrática. Bien, es largo, es complicado, pero ténganlo en cuenta como una estrategia. Puede ser una posible estrategia para algún ejercicio. Bien. ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien? Sí. ¿Alguna duda? Sí. No, yo quería saber si se podía zafar de hacer la cuadrática, pero no. En este caso no, capaz que tenés suerte y en algún ejercicio
sea, no te queda una cuadrática, te queda una ecuación clásica, la despejás y ya está. Pero en este caso te da una cuadrática. Y después van a ver que en la unidad 2 les va a quedar una cúbica para sacar raíces en algún ejercicio que después ya veremos. Que ese no se puede calcular, que ese va a quedar sin hacer. En algún momento va a quedar sin hacer. Porque a mano no se puede calcular y si ustedes no tienen la calculadora precisa no lo van a poder hacer. Entonces lo dejamos como anulado. ¿Sí? Eso después cuando lleguemos a la unidad 2. Bueno, ¿alguna duda con este? No, me quedó más o menos lo último, lo de que la probabilidad de A es mayor que la de B. Claro, porque fíjate que B tiene dos valores. Entonces yo reemplazo estos dos valores en la ecuación 1, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí me fijo cuál es mayor que quién. ¿Sí? Entonces en donde se cumple que la probabilidad de A es mayor que la de B es cuando yo reemplazo la probabilidad de B con 0,0098. Ahí se cumple Está bien, eso. es para saber qué valor voy a tomar. Claro, digamos. es para saber qué valor voy a tomar. Exactamente. Listo, ahora sí. Bien, el 0,0204, si yo lo reemplazo en la probabilidad de B, Claro, no verifica el dato que tenía. no me verifica la condición. Si ustedes lo hacen en un costadito, yo acá no lo hice porque no me alcanzaba el lugar. Si lo verifican en un costadito, van a ver que no cumple la condición esta, entonces probabilidad de B vale 0,0098. No hay otra manera. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta con este ejercicio? ¿No? Bueno, alguien me había preguntado el 10, que fue en el chat, lo último me preguntaron por ahí dando vuelta. ¿Quién fue? ¿Qué es esto de acá? ¿Alguien se hace cargo o se fue? No me acuerdo quién fue. Bueno, lo miramos rápidamente igual antes que termine la clase. Nos quedan 8 minutitos. Dice, una empresa fabrica cierto tipo de calentador, llamado X, en cada una de sus dos plantas de producción, F1 y F2. En F1 se produce un cuarto del total de calefactores y en F2 el resto. Los calentadores se pintan de rojo o de azul. Un tercio de los calentadores producidos en F1 son rojos y 7/9 de los producidos en F2 son rojos. Un cliente entra a un negocio y selecciona un calentador X al azar. Haya la probabilidad de que cuando lo saque de su caja sea rojo. Este tiene más el estilo de los primeros ejercicios. Bien. Fíjense, acá puse los datos. La probabilidad de F1, que decía, de la primera planta, es de un cuarto. Y F2 es el resto. O sea, el resto, o sea, el complemento, va a ser 3/4, ¿no? Si yo hago 1 menos un cuarto, va a quedar 3/4. Después me dice que de los calefactores de F1, los que son rojos son un tercio. Es un condicional eso, porque tiene la condición de que son de tal lado. Y la probabilidad de que sea de F2, de que viniendo de F2 sea rojo, es de 7/9. Todo esto me lo dice el problema. Entonces yo puedo sacar la intersección, ¿sí? Haciendo el condicional por la probabilidad puntual, que en este caso sería de F1 y en el de abajo de F2. ¿Sí? Que son los números que están acá arriba, que son un cuarto y 3/4. O sea, si yo multiplico este un tercio por un cuarto, me da la intersección que es 1/2. Y si yo multiplico este 7/9 por 3/4, me da la intersección que es 7/2. Y ahí tengo las dos intersecciones. Al tener las dos intersecciones y al tener las dos probabilidades puntuales, las pongo en el cuadrito y haciendo las restas y demás, me va a quedar el cuadro completo, ¿sí? Acá fíjense que los sucesos son o son de F1 o son de F2
o son rojos o son azules, creo que. Y la pregunta final era que si eran rojos. ¿Sí? Entonces la probabilidad de rojos, según lo que dice el cuadrito, es 8 sobre 12, que simplificado 2 tercios, que en decimal es 0,6 periódicos, ¿no? ¿Se entendió este? Profe, Sí. Yo lo hice diferente igual, pero sí. yo también lo hice diferente. Está perfecto, ¿cómo lo hicieron? Yo sumé los condicionales. ¿Sumaste los condicionales? Claro. Tendrías que sumarlos multiplicados por como probabilidad total. Sí, como probabilidad total. Está Claro. perfecto, como probabilidad total está perfecto. ¿Se acuerdan que yo dije que o lo hacen como probabilidad total o valles, o lo hacen con el cuadrito? Es más, ni siquiera armé el cuadro. Hice como un gráfico medio raro mío. Por eso digo, o usan probabilidad total o usan el cuadro. Pueden usar cualquiera de las dos opciones. Vos en tu caso usaste probabilidad total. Básicamente me hacen siempre la contra, por el anterior y fueron al revés, van al revés. Pero bueno. No es intencional, No, por ahora. está bien que haya distintas maneras de hacerlo, está bueno eso, que lo vayan viendo. ¿Qué otra duda tenían? Creo que alguien más quería preguntar por ahí. ¿O no? ¿O se entendió? No, que yo lo hice diferente también. Usé probabilidad total y no hice el cuadrito. Claro, como tu compañero, está bien. Sí. Claro. Perfecto, Y está bien. tampoco saqué teorema de Bayes porque no me pide. No te lo pide. Ok. Probabilidad total es lo primero que se calcula. Si después te pide un condicional, ahí salta Valle. Pero como acá no te pide nada más, es solamente Listo, una probabilidad total. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, creo que en el chat no me preguntaron nada más. Bueno, ¿está todo claro? ¿Está todo bien? Profe, yo tengo una consulta, pero más técnica, ¿no? En mi caso puntual yo no llegué a hacer todos los ejercicios, pero bueno, la idea es que lo haga obviamente. Si tengo alguna consulta te lo puedo preguntar por mail, siendo seguramente algo de esto. Sí, más que... como yo les dije antes, el jueves que viene no vamos a tener clase. Así que, como no vamos a tener la clase, aprovechen de preguntar por mail que les voy a contestar. ¿Sí? Porque ahora yo no puedo esperar a la clase a que me pregunten las dudas porque no va a estar la clase del jueves que viene. Entonces pregúntenme por mail que les voy respondiendo las dudas. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Traten de completar toda la unidad 1, así ya queda liquidada, cocinada. Y la próxima, cuando nos veamos, dentro de 2 semanas, empezamos a dar la unidad 2, que es un poco más rebuscada. Y acuérdense de tener la tabla de Krauss, ¿sí? Bueno. Ok, profe. Bien. Ok. Bueno chicos, si no hay más dudas, nos vemos la próxima. Chao, profe. Nos vemos la próxima, gracias. Profe. Hasta luego. Buenas noches. Chao, profe. Vamos.